Bienvenido a Caminando con Nico, el podcast donde hablamos de salud mental. Hoy tengo una historia especial para ustedes, una historia que habla del viaje hacia el amor propio. Muchas veces pensamos que el amor propio es algo sencillo, pero para algunas personas puede ser un camino lleno de desafíos y pruebas difíciles. Esta es la historia de Daniela, una joven que desde muy pequeña tuvo que lidiar con circunstancias muy complicadas. Pero lo increíble de su historia es cómo logró encontrar amor y respeto por sí misma incluso cuando todo parecía estar en su contra. En el episodio de hoy les contaré acerca de sus luchas, sus desafíos y lo más importante, su transformación. Así que si estás en busca de inspiración o simplemente una historia que te recuerde que siempre hay esperanza, estás en el lugar correcto. Daniela creció en un hogar donde el caos era la norma. Su padre, alcohólico desde hace mucho tiempo, creaba un ambiente de incertidumbre y conflicto. Las discusiones fuertes y las tensiones constantes hacían que ella y sus hermanos pequeños se sintieran inseguros. Su madre, intentando mantener el hogar, trabajaba todo el tiempo, pero eso significaba que Daniela tenía que hacerse cargo de muchas responsabilidades desde una edad muy temprana. Ese entorno no solo le generó una sensación de inseguridad, sino también un sentimiento profundo de abandono. Al no tener apoyo emocional en casa, empezó a desarrollar la idea de que sus necesidades no importaban y que ella no era lo suficientemente importante para recibir amor y atención. Ella intentaba sentirse invisible para evitar el enojo de su padre. También intentaba proteger a sus hermanos de las discusiones, haciendo lo que fuera necesario para mantener la paz, aunque eso significara ignorar sus propios sentimientos. Daniela aprendió muy temprano a ser autosuficiente, pero esa autosuficiencia estaba basada en el miedo y la necesidad de protegerse a sí misma y a sus hermanos. A lo largo del tiempo, esa sensación de no ser suficiente se arraigó profundamente en su corazón, creando una herida que tardaría muchos años en sanar. Después de una infancia marcada por la inestabilidad, Daniela entró en la adolescencia buscando un lugar donde pudiera sentirse segura y aceptada. Lamentablemente, la escuela no fue ese lugar. Al contrario, el entorno escolar se convirtió en otra fuente de angustia para ella. En la secundaria, Daniela se convirtió en blanco de burlas y bullying. Algunos compañeros de clase, conscientes de su situación familiar, la ridiculizaban por su ropa desgastada y la falta de cosas básicas. Otros la acosaban por ser callada y retraída. A medida que el acoso se intensificaba, Daniela se volvió cada vez más reservada. Prefería quedarse sola durante los recreos y evitaba hablar en clase para no llamar la atención. Pero el bullying no era solo verbal. Hubo incidentes de agresión física que dejaron a Daniela con moretones y cicatrices, tanto físicas como emocionales. Ella no se sentía con poder para denunciarlo. Creía que si contaba a alguien lo que estaba pasando, solo empeorarían las cosas, así que en silencio soportaba el dolor. Con cada día que pasaba, Daniela se hundía más en una espiral de pensamientos negativos. Se culpaba a sí misma por el trato que recibía y empezó a creer que de alguna manera lo merecía. Esta creencia debilitó aún más su autoestima y la llevó a un punto donde sentía que su vida no tenía valor ni propósito. El acoso y la soledad en la escuela crearon un entorno tan tóxico que Daniela llegó a su punto de quiebre. Fue en ese momento cuando las cosas llegaron a un nivel crítico y la llevaron a tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. La vida de Daniela llegó a un momento crítico cuando tenía 19 años. Después de años de soportar abuso emocional en casa y acoso en la escuela, la presión fue demasiado. En un acto de desesperación, Daniela intentó quitarse la vida. Fue llevada de urgencia al hospital, donde su vida fue salvada, pero el daño emocional seguía siendo profundo.
Durante su estancia en el hospital, Daniela empezó a mirar las redes sociales y fue así como llegó a mí. Empezamos a conectar de una manera única. En lugar de juzgarla, le hablé con compasión y empatía, haciéndole ver que ella no era la culpable de las cosas que le habían pasado. Luego le dije algo que resonó profundamente en ella. Le dije: tu vida tiene valor. No eres responsable de las acciones de los demás, pero sí tienes el poder de cambiar tu futuro. Esas palabras que le dije a Daniela fueron la chispa de esperanza que necesitaba para empezar a sanar. Ella comenzó a trabajar conmigo. Fue un proceso lento y doloroso, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que no estaba sola. Aprendió que tenía el derecho de establecer límites y que su bienestar emocional era importante. Este momento de crisis fue el catalizador que Daniela necesitaba para cambiar el rumbo de su vida. Fue el primer paso en su camino hacia el amor propio y el inicio de su viaje de recuperación. Después de su crisis personal, Daniela comenzó un viaje de sanación y autodescubrimiento. Tratando conmigo, comenzamos a comprender que el amor propio no es algo que se gane o se merezca, sino algo que está dentro de cada ser humano. Pero también entendió que para encontrarlo debía sanar heridas del pasado y cambiar su relación consigo misma. Uno de los primeros pasos fue aprender a establecer límites con su familia. Durante años, Daniela había asumido la carga emocional de los problemas de sus padres y hermanos. Con mi apoyo aprendió a decir que no cuando era necesario y a priorizar su bienestar. Fue difícil al principio, pero este cambio la liberó del peso de la culpa y el resentimiento. A medida que comenzaba a cuidarse a sí misma, Daniela también encontró nuevas formas de conectarse con el mundo. Se unió a un grupo de apoyo para jóvenes que habían sufrido acoso escolar, donde conoció a muchas personas que entendían sus luchas. Allí descubrió la importancia de la comunidad y el poder del apoyo mutuo. Además, Daniela comenzó a explorar actividades que le brindaban paz y alegría. Se inscribió en clases de yoga y meditación, donde aprendió a calmar su mente y a estar presente en el momento. También comenzó a escribir en un diario, permitiéndole expresar sus emociones y pensamientos sin juicio. Estas actividades le dieron un sentido de propósito y la ayudaron a reconstruir su confianza. A lo largo de este proceso, Daniela aprendió a reconocer sus logros, por pequeños que fueran, y a celebrar sus victorias. Con el tiempo se dio cuenta que el amor propio es un compromiso continuo de cuidar y respetar a la persona más importante de su vida, ella misma. El cambio en Daniela no fue solo interno. Empezó a reflejarse en su actitud y su manera de relacionarse con los demás. Sus amigos y familiares notaron cómo su confianza creció y cómo dejó atrás las sombras del pasado. El viaje de Daniela hacia el amor propio fue largo y lleno de desafíos, pero la convirtió en una persona más fuerte y resiliente. Hoy Daniela es una inspiración para muchos. Después de su propia recuperación, decidió dedicarse a ayudar a otros que enfrentan problemas de salud mental y luchas similares a las suyas. Trabaja como consejera en un centro comunitario donde apoya a jóvenes que han sufrido bullying o que vienen de hogares disfuncionales. Mientras cerramos el episodio de hoy, quiero dejarte con esta idea. El amor propio es un viaje, uno que requiere paciencia y perseverancia. Pero como la historia de Daniela nos muestra, es un viaje que vale la pena. Si estás luchando con problemas de autoestima o salud mental, recuerda que no estás solo, y siempre hay personas dispuestas a ayudarte en el camino. Esa es la historia que quería contarte hoy. Espero que te haya gustado este episodio. Recuerda que subimos 2 capítulos por semana y espero que podamos seguir caminando juntos. Ayúdame a compartir este podcast con tus amigos. También recuerda calificar el episodio y dejar un comentario. Nos vemos en la próxima cuando estemos caminando con Nico.